Bueno, buenas tardes. Yo en mi presentación os voy a explicar una materialización de una idea que tuvimos primordial en el año 2021 acerca de identificación electrónica individual en corderos en una herramienta que es capaz de gestionar y que es capaz de analizar pues diferentes datos productivos que van a ser muy importantes para el grupo de comercialización de ovino de Cova. Sí, ya lo tengo. Vale, voy a hacer una pequeña introducción. El año pasado ya me explayé bastante explicando acerca de nuestra cooperativa de Cova, para que la ubiquéis. Está en el norte de la provincia de Córdoba y, bueno, sabéis que tiene diferentes actividades. Actividad de alimentación animal, que además hoy tenemos aquí representación, la actividad de lácteos, la de cárnicos y dentro además, bueno, su flamante industria energética y dentro además del activo tan importante que son nuestros socios en general, de nuestra base social, un activo importantísimo que tiene la cooperativa son los servicios técnicos de las diferentes especies ganaderas con las que trabaja Cova. Yo tengo la suerte de coordinar la parte del servicio técnico de ovino desde hace más de 7 años y entre nuestras funciones está ocuparnos del asesoramiento en materia de reproducción, de nutrición, de compra de genética. Por supuesto, también contamos con unos servicios técnicos que son transversales y comunes a todos los demás servicios técnicos, pues que se encargan del diseño, mejora de instalaciones y también de la gestión de ayudas. El modelo de COVAP de producción de carne de corderos es el que veis. Tenemos 285 socios de la actividad de ovino, que representan unas 140.000 ovejas, de las que 237 entregan su producción directamente al centro de tipificación y 48 de ellos entregan los corderos directos a matadero o centro cárnico. A partir de ahora le llamo centro cárnico. Dentro de todo el catálogo de servicios técnicos que hacemos con nuestros socios, hay dos en concreto, que son las ecografías simples, para saber si la oveja está preñada o está vacía, y las ecografías con contaje fetal, para contar el número de fetos. Este servicio, durante años, hemos estado utilizando la identificación electrónica en las ovejas. De hecho, he puesto 2 vídeos muy caseros que hacemos nosotros y se los enviamos a nuestros ganaderos, pues para que se animen a realizar diferentes servicios. Y os digo cómo funcionamos cuando vamos a hacer ecografías a nuestros ganaderos. Cuando vamos 2 técnicos, uno hace la ecografía y otro va leyendo la oveja y va anotando en el lector si la oveja está preñada o está vacía. Cuando vamos a esa ganadería por 4ª vez, el lector nos emite una señal sonora en aquellas ovejas que ya llevan vacías 3 veces de manera consecutiva. Le hacemos la ecografía. ¿Que está preñada? Sacamos pañuelos naranjas e indultamos la oveja. ¿Que está vacía? Pues abandonar la academia no, pero sí abandonar la casa. La invitamos a que se vaya. Claro, haciendo una reflexión sobre los puntos de mejora que teníamos y algo que queríamos conocer, en el caso del centro de tipificación queríamos saber las ganancias medias por rega, además las salidas a lazareto, que era un dato que no manejábamos por entonces, y en el centro cárnico queríamos saber los rendimientos por rega y también los decomisos por rega, que como sabéis es complicado en el momento en el que se arranca la piel al cordero durante el faenado. Entonces, nos hicimos la pregunta de ¿y si aprovechamos la identificación electrónica de las ovejas adultas para tomar datos en el cebadero? ¿Sería posible? ¿Y si lo intentamos? Pues claro, vaya que si lo intentamos. Y es que de eso voy a hablar ahora. Hicimos una prueba con casi 6.000 animales a finales del año 2022 para poder sacar todos estos datos. Objetivos, pues queríamos proporcionar valor añadido al crotal electrónico donde sabíamos que en un futuro se iba a implantar. Esto ya lo decíamos cuando quisimos hacer esta prueba en el año 2021.
Por supuesto, medir los parámetros productivos que iban a influir en el resultado final de la actividad, no solamente del cebadero, sino también del centro cárnico. Y queríamos tomar decisiones basadas en datos reales, controlar decomisos y, por supuesto, en un futuro, ¿por qué no?, liquidar a nuestros socios por rendimiento a la canal. ¿Qué parámetros deseábamos obtener con esta prueba? Pues mirad, queríamos saber ganancias medias diarias, días de estancia, días donde el cordero, pues desde que entraba al cebadero hasta que salía al lazareto y correlacionarlo por nave, también los días en los que se producía esa mortalidad y correlacionarlo por nave, por supuesto, rendimientos a la canal y los decomisos, ¿no? Pero es que todo esto, además, lo queríamos correlacionar por rega, por raza, por sexo, por programa sanitario, por periodo anual y, por supuesto, por tipo de parto. No es lo mismo un cordero de parto simple que de parto doble. Y, bueno, los colaboradores de esta prueba fueron MSD, la parte electrónica de Allflex y también los servicios técnicos y nuestro equipo de I+D del área de producciones ganaderas COVA. Como os digo, esto es una panorámica de nuestro centro de tipificación de corderos, 126.000 corderos cebados en el año 2022, con una horquilla de peso de entre 20 y 28 kilos y con unas estancias medias ese año de 22 días. La fecha del inicio de esta prueba fue cuando se empezó a crotalar en el cebadero, el 26 de septiembre del año 2022, y finalizamos de crotalar el 31 de octubre de 2022. La prueba realmente no finalizó hasta primeros de diciembre del año 2022 porque fue cuando se sacrificaron los últimos corderos que se crotalaron a finales de octubre. Y algo que teníamos clarísimo es que la prueba, poner en marcha esta prueba, de ninguna de las maneras podía afectar y debía afectar a la dinámica del trabajo del cebadero. La prueba tenía que adaptarse a nuestras necesidades, de tal manera que si el diagrama de flujo de los corderos en nuestro cebadero es este, debía mantenerse inmutable. De tal manera que, ¿cómo funcionamos? Nosotros recogemos corderos 4 días a la semana en diferentes rutas de recogida y se recepcionan en la nave de recepción, en la nave 5, donde el primer día están separados por partidas de cada uno de los socios para que se recuperen del viaje y es al día siguiente cuando pasan por la clasificadora y donde ya se clasifican, valga la redundancia, por peso y por sexo y ya se dirigen a las diferentes naves de cebo finalizadoras y cuando alcanzan su peso óptimo tenemos dos opciones, o bien que vayan al centro cárnico o bien que se vendan en vivo. De igual manera que debía mantenerse inmutable el diagrama de flujo del cebadero, por supuesto también el del centro cárnico. Descarga de animales, corrales de espera, al día siguiente tiene lugar ya el sacrificio de los animales, el colgado, el faenado y, por último, el pesado final de la canal. Bien, vamos a echar la imaginación. Estos son 3 corderos diferentes de 3 ganaderos diferentes, razas diferentes y son todos hembras, ¿vale? Actualmente la cooperativa, ¿cómo los liquida? Si pesan lo mismo, aunque tengan diferentes razas, se pagan igual, se liquidan igual. Bueno, pues vamos a ver qué evolución, cuando finalicemos la presentación, tuvieron estos animales en todo el proceso. Como digo, crotalamos crotalamos en esta prueba en el cebadero, a la entrada del cebadero, y el primer punto de medida es recepcionar esos animales y crotalación por partida. A ese crotal le asignábamos una serie de datos, como veis, el rega, la raza merino puro, tronco merino, normalmente siempre son los cruces de merino con flechas puros, raza lechera y otros, como por ejemplo INRA. Si los corderos estaban desparasitados o no y si los corderos estaban vacunados frente al complejo respiratorio ovino. Si no estaban vacunados, si estaban primo vacunados y si estaban revacunados. Y, por supuesto, la fecha de entrada. Como veis, el crotal ya le hemos puesto un DNI a cada uno de los corderos. Al día siguiente,
funcionamiento normal del cebadero, los animales pasan por la clasificadora. Vale, os he puesto un vídeo de cómo se clasifican los corderos, seguramente que todos los que estáis aquí lo habéis visto, pero bueno, os lo pongo. No obstante, esos corderos ya tienen su crotalito electrónico puesto y ahora lo que está haciendo ese animal es pesarse. Dependiendo del peso y del sexo, se abrirá una puerta u otra. Nuestra clasificadora tiene 10 salidas. ¿Y qué es lo que hace el operario en la clasificadora? Asigna el sexo, ¿vale?, del animal. Entonces, mirar que a todos los datos que habíamos introducido el día anterior en ese crotal, ya además tenemos dos nuevos, que es el peso del animal y el sexo. ¿Qué puede ocurrir durante el cebo de un cordero? Pues, ¿qué puede ocurrir? Pues que el cordero salga al lazareto o muera. Si eso ocurría, pues se pasaba el lector, se anotaba el motivo de la salida o lazareto o muerte y la nave que lo alojaba. Otro punto a tener en cuenta durante la prueba era la primera pesada que hacíamos en la línea de sacrificio. Una vez que el cordero ya estaba colgado, como veis, hay una antena que leía el crotal del animal y justo después de esa antena está una báscula aérea que nos estaba pesando el animal. Y ya por último, ya la pesada final, que era la pesada que se hacía al final de la línea de faenado para pesar la canal y, por supuesto, también la anotación en el programa de los diferentes decomisos que había, de decomisos parciales y decomisos totales. A modo de resumen, punto 1, crotalación de los animales. Introducimos una serie de datos. Punto 2, clasificadora. Introducimos los datos del sexo y del peso. Punto 3, si había punto 3, si sale el animal al lazareto o bien muere. Punto 4, pesada en la primera parte de la línea de sacrificio del animal. Y punto 5, pesada final de la canal. Bien, para esta prueba, que se hizo a finales del año 2022, se crotalaron los corderos a partir del cebadero. Ahora luego os explicaré que estamos haciendo otra con 30.000 animales donde nos estamos yendo a las ganaderías de origen. Pues mirad, al final se crotalaron 5.708 animales con dos crotales diferentes RFID, que no notamos ninguna diferencia significativa entre unos y otros, los probamos ambos. Luego, en la clasificadora pasaron 5.563 menos animales de los que se habían crotalado, ahora explicaré por qué. Y al final en el centro cárnico, 3.228 animales fueron al centro cárnico, 2.229 fueron ventas en vivo y 48 crotales se recuperaron como bajas. Pues para empezar, de los 5.708 crotales se pusieron a 183 ganaderías diferentes, con una media de partida de 31 corderos, partidas que tenían desde un cordero que entregaba un socio a 281 corderos que entregó alguno de los socios por partida. ¿Y cuál es la identificación de los animales? Pues el 70% de los animales que entraron en la prueba fueron de tronco merino, un 26% de merino en pureza, 1,2 flechas, 1,1 de otra raza y un 0,9 de raza lechera. En cuanto al programa vacunal, el 52% de los corderos no vinieron vacunados frente a complejo respiratorio ovino, un 31% vinieron con una primovacunación y un 17% con la revacunación. En cuanto al programa de desparasitación, 50-50, 51% de corderos no vinieron desparasitados y un 49% sí se desparasitaron. Sobre la primera pesada de la clasificadora, el 47% de los corderos fueron hembras, con una media de 23,8 kilos y un 50% fueron machos con una media de entrada de 25 kilos. El 3% de los animales que veis ahí, 157 corderos, no obtuvimos datos. ¿Por qué? Porque esto es una prueba y estábamos probando que funcionara todos los puntos en la clasificadora, en el centro cárnico, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que nuestro programa de la clasificadora se volvió loco. ¿Por qué? Porque normalmente está programada
para que apunta el número de orden del animal, el peso del animal, el peso acumulado de la partida, el sexo, y ahora le metemos un número así de crotalación y de identificación individual. Entonces, pues, petó y los primeros corderos, pues, aunque se leyeron, no se subieron en el sistema. En cuanto a salidas al lazareto, el 10% de los corderos de esta prueba salieron al lazareto. En cuanto a la distribución de las naves, como veis, la nave 2 y la nave 3 son los que concentran las mayores salidas al lazareto. ¿Por qué es esto? Porque los animales que entran en estas naves suelen ser los más pequeños, son los que van a tener más días de estancia, van para una serie de clientes que quieren un mínimo de días de estancia en el cebadero. Y bueno, pues al final, entre más días en el cebadero, pues más posibilidades de enfermar y de que salgan al lazareto. Aquí, como podéis también ver en la gráfica, se puede apreciar pues, cuándo empieza el porcentaje de salida en días al lazareto. Y bueno, esto nos lo proporcionó esta prueba, que no lo teníamos hasta entonces, aunque lo veáis muy básico, que es los regas que salían con más proporción al lazareto. ¿Y qué ocurre? Que la baja siempre la apuntamos, la anotamos y se lo decimos al socio, se lo comunicamos, pero cuando se sacan muchos corderos al lazareto, es muy tedioso tener que estar limpiando el crotalito, apuntando que este crotalito es de tal socio y ahora cojo y se lo comunico. Entonces, esto rápidamente, leyendo los animales, pues, y lo veíamos en el sistema, pues de qué ganaderos salían más al lazareto. Y es que veis que hay ganaderos que el 50% de los corderos que entregaban iban directos al lazareto. Indicador de sexo, ¿no? ¿Salen más los hembras o los machos al lazareto? Bueno, pues como al final hay tantos datos, hay muchos datos que se pueden analizar, pero bueno, salieron más hembras al lazareto que de machos. Esto tiene la explicación de que, como os he dicho, se vendió mucho en vivo, casi todo se vendió macho, entraban además con pesos medios más altos, con lo cual estaban menos días y por eso las hembras en este sentido han salido más perjudicadas. En cuanto al indicador por raza, esto no consiste en hacer una comparativa de que unas razas son mejores o unas razas son peores, pero ahí tenéis el porcentaje por raza que salieron al lazareto. ¿Y qué podemos hablar de las bajas? Pues mirad, hubo 48 bajas durante el transcurso de esta prueba, el 46% tuvieron lugar en las diferentes naves sin pasar por lazareto. En casi todos los casos fueron por la forma sobreaguda de complejo respiratorio ovino y el 54% de estas bajas sí tuvo lugar en el lazareto. Como veis, se repite de que la nave 2 es la que tiene un porcentaje más alto de salidas al lazareto y la nave 4 es la que los concentra mayor porcentaje. ¿Por qué es esto? Porque nosotros no tenemos una nave propia de lazareto. La nave 4 alberga los lazaretos, pero también es nave de cebo. Entonces, pues, por eso se morían más en la nave 4, porque ahí está ubicado el lazareto. Como podéis ver, se puede ver los días de estancia en cuanto tienen lugar las bajas y los días desde que un animal muere en el momento en el que entra al lazareto. Ventas en vivo. Es verdad que no es muy común y casi todo nuestro negocio consiste en sacrificar nuestros animales en nuestro centro cárnico. Ventas en vivo hacemos muy poquitas, pero este año en concreto hubo mucha venta en vivo y pues esto es lo único que hizo alterar el funcionamiento del cebadero, y es que todos los animales que se vendieron en vivo tuvieron que pasar otra vez por la clasificadora porque había que cogerles el peso final. Si no perdíamos ese peso, perdíamos al menos la ganancia media diaria que habían hecho esos animales. Como veis, casi todo lo que se vendió en vivo fueron machos y, bueno, pues ahí tenéis ganancias medias diarias y la media de salida de peso que fue de 28 kilos. Y ahora vamos al centro cárnico. En el centro cárnico llegaron 3.218 corderos. El 73% de esos corderos no tuvieron decomisos ninguno, un 3% sí tuvo decomisos, o bien totales o parciales, un 15% sin peso, no se le pudo rescatar el peso. Volvemos al inicio.
Estamos haciendo una prueba para ver que todo funcione y como prueba que es, al principio pues las cosas dan problemas. Y en este caso la báscula aérea pues no estaba recogiendo bien los pesos y nos daba problemas. Y al 9% de los corderos no se le pudo hacer la trazabilidad. ¿Por qué? Porque los corderos se quedaban por encima de la antena o se quedaban por debajo o algo físico con la patita daban en la antena, se quedaban bastante retirados, entonces no se leían. Para esta prueba que estamos haciendo de 30.000 animales, pues se ha inventado algo muy básico, nuestro compañero de mantenimiento del centro cárnico, pero es que pasan todas las cabecitas rozando la antena y se leen perfectamente. En cuanto al indicador de ganancia media diaria, ¿qué datos podemos obtener? Pues que el 53%, que los corderos que llevaban el programa vacunal instaurando respecto a los que no estaban vacunados tenían una ganancia media diaria de un 53% más que los que no estaban vacunados. Y en cuanto a la desparasitación, los corderos que estaban desparasitados tenían un 125% más de ganancia media diaria que los corderos que no estaban desparasitados. En cuanto a ganancias medias diarias y rendimientos a la canal, ahí tenéis un montón de datos, son ganancias medias mediocres, también tenéis que tener en cuenta cuándo se realizó la prueba, son corderos que entraron en cebadero en septiembre y en octubre, animales que muchos de ellos nacieron en julio, que sabéis que son las peores parideras y que en peores ganancias medias diarias hay en cebaderos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues mirad, MSD ha desarrollado un dashboard, que ahora os voy a poner algunos pantallazos, para analizar estos datos. Otro punto y otro paso importante para nosotros es automatizar todo este proceso en nuestra aplicación que manejamos en la cooperativa de Cova. Actualmente nuestros socios de ovino pueden ver los pesos que dan la clasificadora al día siguiente de la clasificación de los animales. ¿Qué nos gustaría? Pues que también puedan ver los decomisos que tienen en el centro cárnico y, bueno, pues darle más información. Actualmente ya se está haciendo eso con otras especies, tenía que llegar al ovino. Y otro paso es que estamos haciendo una prueba de 30.000 animales que ahora os voy a explicar. En cuanto al dashboard de MSD, pues ahí lo tenéis. Primero hay un pantallazo con datos del cebadero, ¿no? Tenemos diferentes KPIs. Podemos ver pues, la entrada de corderos, si entran o no entran en el rango óptimo de peso. Yo le tengo puesto de 22 a 30 kilos. Para otra persona puede ser otro rango de peso el que elija. Los días de estancia media, las ganancias medias diarias, las tasas de mortalidad antes de los 10 días, después de los 10 días, las entradas al lazareto. Esto es un pantallazo de datos generales del cebadero. Luego, esto lo podemos hacer también por ganaderías, estos KPIs. Por ejemplo, ¿qué me interesa? Compararlo con medias, pues en los números de animales que me entran por semana y compararlo con la media, que son las rayitas que veis ahí, los animales que se sacrifican por semana, las ganancias medias diarias, compararlos todas con medias y, por último, también hacer un reporte de producción por ganadero. Pues me interesa saber de un ganadero en concreto, pues los días que pasan en el cebadero, las ganancias medias diarias y filtrarlas por raza. La verdad es que las posibilidades infinitas no son, porque matemáticamente sería incorrecto decirlo, pero hay muchas posibilidades de comparativa. Y, como os digo, esta primera prueba nos sirvió para validar los distintos puntos donde queríamos pues poner las antenas, donde sería mejor. Pues ahora ya estamos haciendo una con 30.000 animales que empezamos a crotalar el día 22 de abril. Actualmente, hasta fecha de ayer, llevamos crotalados 15.200 corderos en cebadero y 1.500 animales en ganaderías de origen. De hecho,
Hoy nuestra compañera Silvia, que siempre viene con nosotros, no ha podido estar porque está allí poniendo crotales y cuidando del cortijo. Y bueno, pues como digo, ahora en esta prueba nos vamos a origen. Antes nos habíamos quedado en cebadero. ¿Y qué queremos? Pues queremos incluir dos nuevas variables. El tipo de parto, si el cordero es mellizo o es de parto simple, y también el peso al destete. ¿Por qué? Porque quiero saber la ganancia media de mis socios una vez que se han destetado esos corderos. Y bueno, como conclusión, el sistema permite trazar los corderos a lo largo de toda la cadena por ganadería. Se puede optimizar este programa para automatizar todas las tareas, permite obtener datos individuales y para nosotros tiene un valor grandísimo, no solamente para el cebadero y para el centro cárnico, sino también para los veterinarios del Servicio Técnico de Ovino. El poder ver por ganadero qué están haciendo sus corderos a tiempo real, pues nos abre muchas posibilidades y podemos mejorar. Y, por supuesto, la inteligencia artificial y el algoritmo del dashboard puede utilizarse para predecir datos zootécnicos y sanitarios, como, por ejemplo, predecir el riesgo de muerte en corderos, ganancias medias diarias, pero para eso se necesitan datos, muchos datos. ¿Y os acordáis de esos corderos que les habíamos liquidado a los ganaderos al mismo precio porque pesaban lo mismo y eran del mismo sexo? Bueno, pues os digo lo que les ocurrió a estos animales al final. El primer cordero, ya os he dicho, hembra, tuvo una ganancia media de 172 gramos al día, las estancias en el cebadero fueron de 21 días y tuvo un rendimiento a la canal del 49%. El programa sanitario era ok. El segundo cordero incluso hasta puso más peso. Estuvo menos días en el cebadero y el rendimiento a la canal fue de un 48%. Su programa sanitario también era ok. ¿Y qué pasó con el último cordero? Pues yo tenía unas esperanzas terribles en este animal, pensaba que iba a ser el mejor y me equivoqué de plano, vamos. La ganancia media diaria fue de 130 gramos, las estancias fueron más largas, tuvo un rendimiento del 45% porque tuvo un pequeño decomiso y pues el programa sanitario no era ok. Y nada, daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.